Bienvenidos a todas y todas a esta nueva edición de Semillas de Regeneración, una serie de conversaciones y charlas dedicada a la recuperación de una salud y fertilidad óptimas, tanto del cuerpo humano como de la tierra. Recién en otro vídeo os conté que la leche puede ser un alimento regenerativo, según su forma de producción, su forma de procesamiento y según quién se la toma. Y hoy estamos en la quesería Terra Capra con José, que es una parte del equipo de esta granja familiar certificada en ecológica de cabras y que nos va a compartir su perspectiva de alguien que está en el día a día metido en el trabajo del campo y con los animales, con el trato de los animales, y que seguro que nos va a compartir mucha información importante e inspiradora para nuestro camino. Pues gracias por recibirnos aquí en tu finca. A vosotros muchas gracias. Y nada, ahora os contaré un poco cómo manejamos la ganadería en ecológico y el sistema de pastoreo y la prevención de incendios que tenemos en la zona también, en conjunto con la ganadería. Y la quesería, que es una parte importante de la ganadería, si la quesería, pues complicado transformar la leche. Llevamos aquí ahora mismo 7 años con las instalaciones estas. Empezamos hace 10 con cabras, pero realmente profesional llevamos 7. Empezamos por una chorrada, porque fue, bueno, una chorrada no, que es importante, pero hay que decirlo. Empezamos con cabras porque nació el chico y cuando decidimos cambiar el tema de la leche, pues compramos una cabrita. Y para darle leche de las cabras una vez que lo desteta al niño. Y empezamos con una cabra, ya que tenía uno, digo, venga, vamos a por otra, y así ya que la sacamos, 2, 3, empezó así. Fue un poco extraño, pero bueno, fue así. Y nos juntamos casi con 30. Y ya decidimos dar el salto, que es cuando te dije hace los 7 años, ya cogimos las instalaciones y ya compramos chivas de recría y empezamos a criar. En ese mismo momento empezamos en ecológico también, nos metimos ya en ecológico, pues siempre teníamos la idea de pasar a ecológico. Luego nos explicas las diferencias, pero... Sí, hay diferencias. Y bueno, las instalaciones son las que has visto ahí. El manejo que tenemos es pastoreo, básicamente. Prácticamente no se utilizan piensos. Y si son piensos, sí, no se utilizan piensos. Exclusivamente a la hora del ordeño se usa cebada ecológica solo para que entren a comer, son 150 gramos al día. O sea, prácticamente la leche es sin pienso. Wow, ¿vale? Entonces es posible, con cabras sí. es posible, según la temporada o todo el año. ¿O? Claro, eso es importante. A ver, la temporada, el sistema natural es que produzcan la leche en primavera y verano, que es cuando más disponibilidad de comida, de pastos hay. Luego las cubrimos en septiembre, que es su época natural, y se secan en noviembre, ¿vale? Según los años que veas venir. Si ves que el año, por ejemplo, este año es un año que se ve que va a venir bueno después el otoño, entonces hemos decidido una pequeña parte de la explotación, el 25%, cubrirlas para tener un poquito de leche para hacer poquitos quesos y eso. Pero normalmente, si el año viene seco o viene normal, las dejamos solo para primavera-verano. O sea que realmente descansan parte del año. Sí, es importante, porque si no descansan, luego la producción el siguiente año no es la misma, o sea, mucho más baja, entonces necesitan ellas reponerse. Claro, eso también forma parte de la regeneración, ¿no? Sí, de respetar el animal. Es la forma natural de que produzca una leche sin coste tanto económico como el gasto energético de la cabra. Es una opción. Y eso me imagino que en lo que no es ecológico es bastante diferente el manejo. Claro, ten en cuenta que una pastoría convencional puede ser convencional, hay dos tipos, está la intensiva o la semi-extensiva, que le suelen llamar. La primera es producción de leche y sin tener en cuenta el animal. Que, pues, mira, te pongo un ejemplo, una cabra de esta no da más de 1 litro de leche, ¿vale?
y en intensivo te puede dar hasta 6 litros de leche. Wow. Pero claro, lo que le tienes que dar de comer es un sitio cerrado, donde no salen, donde no dé la luz la mínima y siempre comiendo. O sea que depende mucho de lo que le dan a comer, de la Claro, alimentación, claro. no tanto de la raza, o también juega la raza. La raza normalmente ya prácticamente en España el 95% de la ganadería son de razas lecheras. Sí, son un poquito... Son razas lecheras. El 95%. Ya no quedan razas de carne, prácticamente no quedan porque el cabrito está a muy bajo precio, y no quedan razas antiguas, son todas ya productoras de leche. Entonces, básicamente esta misma cabra que tenemos aquí, que hay varias razas, aquí está la Florida sevillana, la murciana granadina, cruces de ella, pues intentamos cruzar, de hecho tenemos cruces de las primeras cabras que tuvimos, que eran retinta extremeña, que no es lechera, es de carne, y la hemos cruzado con esta para que sea más resistente al clima, por el que se haga aquí en la zona. Entonces, esta cabra te produce, si yo le diera ahora mismo piensos convencionales y la encerrara, me podría producir hasta 5 o 6 litros. ¿Vale? Pero con de esta manera, hasta 1 litro 200... ¿Y cuántas cabras hay aquí? Aquí ahora mismo tenemos 240 adultas. De esas 240 ahora están en producción de leche unas 160. Las otras son chivarras primerizas y todavía este año no paren, ya será para el siguiente. Y luego chivas de recría pequeñitas, tengo unas 80 aproximadamente. ¿Y machos también hay? ¿O? Machos también. Hay 6 machos ahora mismo. Y pequeñitos hay por aquí también algunos. Sí, se ve que todo está mezclado. Sí. ¿Se separan también? Porque siempre escuchamos esto, ¿no? Que cruel es la ganadería, que separa la madre del bebé y eso también. Se tienen que separar luego para el destete. Normalmente a los 4 o 5 meses hay que separarla. Pero bueno. Pero desde el principio están con las madres. La cría es con la madre. Lo que hacemos es las criamos junto con las madres. Luego, cuando ellas van requiriendo menos leche y ya van comiendo, pues la empezamos a separar por las noches para que la leche de la noche la ordeñamos nosotros. Y luego por la mañana vuelven a salir juntas y vuelven a mamar. Y solo se alimentan de la leche de la mamá, ¿no se le da leche adicional? No, se le puede empezar a dar, que nosotros lo hacemos, se le puede dar un poco de grano. Grano certificado ecológico, a partir del segundo mes se puede, para que se acostumbre a comer. Y luego porque las hacen más dóciles también, porque le das a la mano eso y las tienes más cerca. O sea, tiene un doble sentido. Nunca es darle por darle, es como una golosina, un poquito, sí, le viene bien, pero nunca se le puede dar más de... Por ejemplo, las chivas no comen más de 100 gramos, igual que las cabras no comen más de 150 gramos, pues estas no comen más de 100 gramos. Así que esto quiere decir que a las cabras que dan máximo 1 litro al día, si tienen una bebé, todavía os dan menos a vosotros. Claro, da la mitad, le da medio litro aproximadamente. ¿Le dejáis realmente al bebé su parte? No se le quita. No, porque además, de hecho, en ecológico está prohibido. Empezamos por ahí. Sí, hasta los 3 meses no se pueden destetar. Pero normalmente pues, nosotros nos interesa, para que se críen fuertes, que sean hasta el 5º o 6º mes inclusive, dejándole la leche. Interesante. ¿Y luego están fuera todo el día o cómo lo lleváis? El manejo, bueno, en principio, por las noches siempre están encerradas, por problemas de animales, alimañas, aunque hay perros, pero bueno, las chivas pequeñitas son, para los zorros y eso son... Claro. Pues los pueden llevar. Entonces, por la noche siempre las encerramos, están separadas. Las que ordeñamos, las que no ordeñamos, las separamos. Y luego por la mañana se ordeñan y se sacan todas a campo, directamente. Y ya están todo el día a campo, excepto al mediodía. Ahora en días largos, que lo que hacemos es que la dejamos aquí a la zona esta de roble, que es sombra, y ellas se estean aquí, rumian, que es lo que le produce la leche, y están unas 3 horas aquí sueltas. Tienen espacio suficiente para que ellas se puedan mover. Dale ahí. Y luego la volvemos a sacar por la tarde. ¿Tú las acompañas? Sí, todo el pastoreo es dirigido. Sí, no tenemos finca cerrada y aparte creemos
que no por el tipo de animal que es la cabra no es como una vaca o una oveja que se queda más quieta, la cabra necesita mucho movimiento. De hecho, estas pueden andar todos los días con nosotros, 15, 20 kilómetros diarios. Y así las lleváis a Claro, entonces zonas las cada vamos vez. manejando, todos los días se cambian las rutas, todos. Nunca se va al mismo sitio, siempre se hace el cambio de ruta y prácticamente volver al mismo sitio suele... Cada 10 días volvemos al primer sitio más o menos, 10, 12 días, ¿vale? Pero bueno, la cabra no es como una oveja, lo que te comentaba, que no es como que se queda fija comiendo, no, ella va ramoneando, que se llama, va picoteando de un sitio de otro, no es un animal esquilmador. Una oveja te puede esquilmar un terreno en un sitio cerrado y esta, por ejemplo, esto está cerrado y ves hierba, ves helecho y no deja el suelo en tierra, ¿vale? Es otro tipo de ganadería. Entonces, por eso no tenemos cierres ni cercados. Sí. ¿Y qué ventaja tiene esto de llevar las cabras al monte? Bueno, aparte de su propio salud y bienestar, comparado con mantenerlas en una finca cerrada o en establo. Pues la ventaja, muchas, vamos, creemos nosotros que muchas. Primero ellas, la leche cambia mucho, está comprobado que las grasas saturadas no son tan fuertes en el tipo en la leche porque gastan mucha energía andando. Entonces ese tipo de grasa tiene bastante menos colesterol y es más... Tampoco es malo el colesterol. No, pero bastante menos colesterol de eso, ya, sí, tienes razón. No, pero es verdad que la leche de cabra, mucha gente dice, es que es muy grasa cuando... Cambia un poquito, sí. ¿vale? Cambia la composición. Luego le da matices de sabor. Cuando pastorean, si Claro, pastoreas no tiene al nada que monte... ver la leche de primavera con la de No, otoño o de verano. ni siquiera cuando hacemos pastoreo nosotros lo notamos. Podemos notar un cambio de una ruta a otra en la leche. Ah, wow. Sí. Si yo la saco, por ejemplo, esa zona que tenemos enfrente, que es Pinar y Monte Bajo, cambia el sabor respecto a la leche que sacamos de la orilla del río, de ribera del río. Cambia. Cambia en composición, cambia en grasa, cambia en todo. En sabor, en olor, todo. Cambia. Y eso ocurre en un par de días, de un Qué día a bonito, otro. ¿no? Esta variedad que en la industria no la tienes. No. Es como siempre lo mismo, porque comen siempre lo mismo y Sí. y No, eso es lo que también quieren, porque no quieren cambios, ¿no? Porque el consumidor igual le gusta este sabor. claro, que se cambia. A veces te puede cambiar. Queso, hombre, nosotros sí, con la quesería sabemos qué tipo de queso tenemos que hacer según el pastoreo. También lo hacemos, ¿eh? Sí, y la época del año en que tenemos que hacer un queso u otro. Eso es artesanía, ¿eh? Sí, eso ya entra ahí. Eso con la quesería se puede hacer. Pero sí es verdad que los sabores cambian. Y luego, claro, también limpian, ¿no? Los montes. Sí, limpian. de hecho estamos en la prevención de incendios junto con la Junta. Y aquí arriba, por ejemplo, tenemos 75 hectáreas que las pastoreamos. Que los dejan este terreno, digamos. Sí, es monte público y nosotros pedimos los permisos para poder entrar, los pasamos a ecológico y luego pastoreamos y ahora mismo funciona bien y nos pagan por evitar incendios con las cabras. O sea, pastoreamos toda esa zona para bajar la carga vegetal que hay en el monte. Lo que se hace principalmente es, si el brezo o la escoba está así de alta, al comérselo baja y no crece. Entonces los incendios son menos duros en la parte baja. No van a evitar incendios como se puede pensar, pero sí es mucho más fácil entrar en el monte a limpiar luego o apagar el fuego si se puede. Claro, y también nos ahorramos mucha gasolina para... Claro, desbrozar. desbroces y todo eso lo evita. Y para los ríos también, ¿no? Sí, los ríos también. Los ríos son más complejos porque están muy dejados, por decirlo así. No están... que a mí me gustan así, también te lo digo. No están limpios, por decirlo. Vamos a ponerlo como dicen aquí. No están limpios. Que es como tiene que ser, pero bueno. Vas con las cabras y sí, ellas por lo menos la parte baja de los cercanos ríos quitan y puedes pasar. Más la luz, y puedes pasar, sí. Y antes has dicho que habéis pasado los montes públicos al ecológico. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que nosotros, cuando nos pasamos a ecológico, realmente nosotros no tenemos terreno. De hecho, estas instalaciones son del ayuntamiento, ni siquiera son nuestras. ¿Y cuánta hectárea es esto aquí? Aquí dentro de lo que son las zonas donde manejamos las cabras es 1,5 hectáreas. Bueno. Sí, esto es 1,5 hectáreas. Pero luego tenemos 220 hectáreas certificadas en ecológico. De esas 220, 200 es monte público. Ah, eso se puede hacer. Sí.
sí. ¿Y os han ayudado un poco con esto? Sí, no, muy bien. No, eso lo hemos hecho, esto nos ayudaron mucho cuando arrancó el proyecto Mosaico, en la zona esta de la Sierra de Gata, pues ellos nos guiaron cómo teníamos que hacer el trámite porque realmente no se sabía cómo se podía hacer. Y con ellos conseguimos. Y es muy complicado esto porque a veces dicen que es mucho papeleo, como crea mucho obstáculo. Sí, es complicado porque es complicado o no es complicado. Es complicado averiguar cómo se hace. Cuando lo has hecho es súper simple. Y luego tiene que haber ayuda o buena fe también de las administraciones para que te guíen de cómo hacerlo. Que eso es, muchas veces te encuentras con ese problema. Quieres certificar en ecológico y no hay manera porque no consigues hablar con una administración que sepa cómo se hace, sobre todo en montes públicos. Un poco es diferente, incluso el monte público, si no se ha usado fitosanitario y todo eso, que lo maneja la Junta, y no lo ha usado, la certificación es más corta que un terreno particular. Un terreno particular suele ser 3 años y un terreno de la Junta o un monte público son 6 meses. En 6 meses lo tienes certificado. ¿Y notáis que os da beneficio tener esta certificación a la hora de vender o a la cara del cliente? Sí, al principio fue complicado, o sea, porque donde estábamos, en Extremadura, no hay conciencia ecológica. Yeah. Entonces es complicado. Claro, la gente piensa que todo es ecológico porque salen Sí, fuera las cabras y no saben claro. las diferencias de la alimentación. Sí. Y sí, ¿no? El tema es que no se entiende, y se ve como un producto gourmet. Y no debe ser así, tiene que ser un producto pues, que esté al alcance también de todo el mundo y que no tenga precios disparatados, que no tiene por qué. Sí es más caro porque las producciones son menores, pero bueno, también que la concienciación de la gente hacia el producto ecológico, que entienda lo que es, cómo se maneja el ganado, cómo se... Y entonces, aparte de la alimentación que no lleva transgénicos, que casi no dais, pienso, ¿qué otras diferencias hay? ¿Medicación o...? Bueno, en medicación está autorizado el uso de antibióticos y de... ¿En ecológico? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Eso, la Pero mayoría de la no gente de manera piensa... preventiva, sino... Claro, a ver, lo primero que tienes que hacer es buscar otra solución. Claro. Antes. Y luego, si no hay solución, antes pues, no vas a dejar que se muera un animal. Claro, eso sí. Entonces tienes que ya ir al antibiótico. Siempre sabiendo qué bacteria estás, o sea, qué enfermedad estás tratando, con análisis de laboratorio. Justo estás tosiendo. Sí. Está diciendo, mira, ¿cómo va esto? ¿Que os encontráis mucha enfermedad o como Bueno, en a ver. extensivo igual hay menos? No, las enfermedades son lo normal, creo, porque esto hay un poco de... Cada explotación nunca quiere decir qué enfermedades hay en su explotación. Claro. ¿Vale? Los ganaderos son muy reservados en ese tema. No quieren enseñar. Cuando hablan de leche, muchos litros, pero no quieren decir los problemas que hay. A ver, la cabra de por sí, por el tema de ser razas lecheras, que ya no son las razas autóctonas de la zona, ¿vale? Eso lo que está haciendo es que estamos debilitando porque, claro, producir leche, sobre todo en sistemas convencionales con mucha producción, el animal está débil, o sea, puede tener debilidad o no le corresponde, por ejemplo, estas cabras que son de pelo corto, no es su zona cuando aquí tenemos contrastes de climas tan fuertes en invierno, por ejemplo. Entonces tienen más posibilidades de que tengan enfermedades, por ejemplo, respiratorias, que nos pasa a nosotros. Evitas otras enfermedades, pero aparecen otras que tienes que combatirlas. Podemos usar vacunas, ¿vale? ¿Y usáis? Y usamos vacunas, sí. Vacunas porque cuando tienes pocas no hace falta. No suele haber brotes de enfermedades pues, típicas de las cabras, que son normales, que muchas veces son de manejo, que no son... Claro, Sí. Estar siempre juntos. Sí, o hacinamiento, o puede ser que te venga, ahora con el cambio climático o los cambios de clima tan bruscos que hay, pues te pueden venir muchas enfermedades respiratorias, que ahora lo podéis escuchar. Sí. Y entonces, pues, esas enfermedades a veces no las puedes evitar, porque están en el campo y si tienen que salir cuando llueve, no se pueden quedar encerrados. Claro. Nosotros no tenemos ahí para echarle de comer ni nada, entonces tenemos que sacarlas. Y entonces ellas se resfrían porque a lo mejor no porque llueva, sino porque bajan las temperaturas. Sí, se nota. Pero hace 2 días Sí. estaba bastante... Sí.
Mojado y frío. Entonces eso se nota y tienes que intentar de alguna manera prevenir la enfermedad. Entonces, nosotros optamos más por la vacuna que por el antibiótico, siempre, siempre. Creo que es una manera un poco menos dañina de controlar la enfermedad. ¿Y lo de las razas autóctonas no se pueden recuperar o estáis en ello un poco? ¿Cómo es? Razas autóctonas que quedan pocas. Ah, es que no quedan. No, que ya, prácticamente no quedan. Tenemos un... Porque ¿qué pasó? Que nadie ya nos quería y ya se han perdido. Claro, todo va en productividad, ¿no? Si una raza, si la carne de cabrito, que era lo principal que había en Extremadura, sobre todo la zona Eran de esta, carne. claro, eran de carne para producir carne. La bajada tan brusca que tuvo el cabrito en los últimos 15 años, y que lo sigue teniendo hoy día, ¿Por qué? porque el cabrito no tiene valor. O sea, no... La gente no se lo da, digamos. Sí, no, lo que pasa es que sí, puede ser eso también. El tema es que no tiene nada que ver un cordero con un cabrito en precio, me refiero, que sale más caro. Te ha destrozado el cable. No jodas. Entonces ya no funciona o qué? No sé. No. Chao. Hola, la. Entonces, claro, la gente ha dejado un poco hacer las cabras por la carne porque no les da para comer a ellos, ¿no? Porque claro, si tú inviertes todo tu tiempo en la ganadería, pues te tiene que también dar a comer, ¿no? Sí, normalmente se basa la productividad se basa en la leche principalmente. El cabrito es un apoyo, pero no es una forma exclusiva de vivir de ello. Tendrías que tener, ¿qué te digo yo? 700 cabras y vivir solo de la carne, por ejemplo. ¿Y antes era mixto también la Sí, producción? normalmente siempre ha sido mixta. En las zonas estas donde estamos ahora mismo, en Sierra de Gata, en este pueblo mismo había 3.000 cabezas de cabras. Y se dedicaba principalmente a una producción mixta de carne y de leche, principalmente en autoconsumo, pero se vendía el excedente. Cabras que producían muy poco, pero eran raza autóctona, pero se dedicaban también con la carne, pues de hecho, el precio del cabrito de hace, te estoy hablando de hace 50 años, puede ser prácticamente el mismo que ahora, en valor, ¿sabes? O sea que no ha subido ¿Y vosotros hacéis también la parte de carne o...? Sí, también preparamos cabrito, lo hacemos con una cooperativa de Cáceres y lo que hacemos es preparar cabrito, lo hacemos en conserva, en lata, por decirlo así, que es una forma un poco... ¿Y el paso para llegar a la lata cómo se pasa? Porque eso mucha gente está como... ¿A qué edad se sacan los machos? Vale, en ecológico, por el reglamento de ecológico no puedes sacarlo antes de los 45 días. Tienen que haber cumplido los 45 días, ¿vale? Aún así, a nuestro parecer es poco tiempo. Sí. Normalmente nosotros aguantamos hasta los 2 meses y medio, ¿vale? No es muy rentable aguantarlo mucho más porque está consumiendo mucha leche. Y claro, un litro de leche, por ejemplo, vale más que la producción en carne, el valor en carne. Pero bueno, los mantenemos así. Los mantenemos así porque principalmente son para caldereta. Entonces, para caldereta necesitas una carne que esté un poco más hecha. No puedes tener cabritos que sean tan pequeñitos, pues se deshace, simplemente. ¿Y cómo pasa la parte del sacrificio en ecológico? ¿Es diferente a lo que...? No hay diferencia entre el sacrificio de ¿Se llevan a los mismos mataderos? Sí, eso bueno, el matadero tiene que estar certificado. ¿En ecológico? En ecológico, Entonces, sí. ajá. Entonces el que hay aquí, el único que hay en Extremadura, que está en Miajada, está certificado en ecológico. ¿Y eso cambia algo? O... Cambia que principalmente por la trazabilidad. Tienen que tener un sitio aparte, con unas neveras aparte, donde ese cabrito vaya separado de los convencionales, porque no se pueden mezclar productos convencionales y ecológicos, para que no haya cruces de carnes y eso. Pero es como lo que solemos ver en la tele, como con mucho estrés, que los animales sufren mucho. Siempre estrés, Siempre. sí. Nosotros hemos intentado
nosotros y gente de la sierra, hacer mataderos móviles en la zona. Que, aparte, no hay que producir, no tenemos que contratar un transporte, Claro. llevar el cabrito que está estresado en un camión con otros animales, llevarlo aquí a 90 o 100 kilómetros, pero no, la administración prácticamente está un poco... O sea que eso es uno de los retos, que se quisiera hacer de otra manera, pero por el momento no se puede porque hay frenos Claro, administrativos. sí, hay frenos administrativos y no interesa, entre comillas, que se... ¿Por qué? Porque no, primero el problema es el veterinario. Tiene que haber un veterinario de la zona que tiene que estar en ese sitio en el momento que se maten cabritos. Y claro, para tú matar 10 cabritos, el problema es que si montas un sistema móvil, hay diferentes pueblos y tiene que haber un veterinario exclusivamente para eso, o de la zona. El de la zona no, a lo mejor si son 10 cabritos no van a venir, porque claro, cuando tú mandas cabritos a sacrificio, no mandas uno, mandas 50. Por eso más o menos está aquello preparado para eso, pero aquí en este caso serían pues 10 para venderlos para dentro de 10, eso no les interesa No a puede ellos. ser. Y luego el sistema burocrático que hay por medio, de papeleo, por decirlo así, del veterinario, luego la analítica, porque todos los cabritos cuando los matan tienes que analizar uno por uno a ver si hay alguna enfermedad para que no se pueda comer. Y no hay medios suficientes, ni quieren, ni hay intención, creo yo que no hay intención de hacerlo. Y para ti, como la persona que conoce todas esas cabras, todos los animales que los ha criado, ¿cómo es para ti cuando se van ahí al matadero? Se pasa mal. Se pasa mal. Sí, es un momento un poco... sobre todo por el estrés que le produce. Porque si la pudiera llevar a un sitio donde ella está acostumbrada, o bueno, no sé, siempre produce estrés y no se lleva bien, pero bueno, no queda más remedio porque hay que hacerlo. De hecho, nosotros, por ejemplo, lo que llevamos a matadero son los machos. Las chivas normalmente las criamos casi todas. Sí. Todas, por decirlo así. Y luego en algún momento hay renovación. Sí, continuamente. Todos los años, la mayoría de las chivarras, de las hembras, se quedan en la explotación para renovar, porque, como hemos hablado antes de las enfermedades, la cabra es siempre todo el mundo piensa que la cabra es muy dura, es un animal muy duro, pero es bastante... Frágil. Sí, es ¿Y frágil. cuánto tiempo puede vivir en condiciones? Pues mira, en condiciones de intensivo no dura más de 5 años. En 5 años se eliminan porque baja la producción de leche y no interesa. Nosotros tenemos cabras con 13 o 14 años. Ah, sí. Y estas sí que las conoces todas a Sí, nombre. sí, no las conozco todas, pero Increíble. duran bastante más. Claro, la producción es más baja, ten en cuenta que eso y es un parto al año, a lo mejor en convencional se consigue hasta 2 partos al año, bueno, o 1 y medio, como suelen decir. Y duran muchísimo más. Tienen a la ¿Dónde van? Al sol. No, que ya quieren salir para afuera. Ah, bueno. Son muy rígidas con el horario. Tienen su horario. Sí, vale, sí. vale. Bueno, ya casi terminamos. Sí, no te preocupes. Ya la dejamos ahí. ¿Vosotros trabajáis exclusivamente la leche cruda? Sí, ¿Eso es efectivamente. por una elección o por otra razón? Sí, fue porque, bueno, que sabemos, nos hemos informado y hacemos análisis de la leche y tal, y sabemos que la leche cruda, primero, tiene todas sus propiedades, el riesgo que había antiguamente de enfermedades está bastante controlado en España, la brucelosis principalmente, fue una de las cosas porque aquí en España, y creo que en otros países también, se dejó de trabajar con leche cruda. Pero bueno, ahora estamos exentos de brucelosis desde hace ya bastantes años. En la zona no hay ninguna otra enfermedad que sea que pase a los humanos. Una zoonosis. Una zoonosis, exactamente. Y bueno, Lo que lo que intentamos ver y siempre que esté la cabra sana. Claro. No vas a ordeñar a una cabra enferma. Cuando están, ¿qué iba a decir? Cuando están con Claro. la tos y esto, ¿no se ordeñan? ¿O? Sí, bueno, lo de la tos puede ser un resfriado pasajero también, igual que nosotros nos resfriamos, ellas también Claro, se pero resfrían ahí igual. se usa la leche también. ¿O? Sí, mientras que nosotros lo que hacemos es analítica normalmente. sí. Trabajamos con un laboratorio y de hecho ahora hace poco he cogido una muestra de leche y envío la leche a analizar. Claro, eso también es Y obligatorio. busco qué bacterias hay en la leche. Ujú.
por ejemplo, una cabra con una enfermedad, una gripe de las cabras, vamos a ponerle un resfriado, no tiene por qué pasar nada a la leche, sino si la leche te está diciendo que no hay nada. Claro. O sea, que no, eso no debe de haber problema. Sí. Pero aún así, si enferman, baja la producción, o sea que te das cuenta. Sí. No, la leche cruda es un alimento... Sí, nosotros superalimento. la consumimos, llevamos muchos años consumiendo la leche cruda y los quesos no son de leche cruda. Sí, es verdad que hay diferencia entre la leche y los quesos, porque la leche los quesos siempre se fermentan y hay mucha más seguridad que con la leche. Pero no por un problema de que la leche esté mal, sino por un mal manejo de las personas. ¿Y qué tipos de quesos? De tipo de queso, bueno, hacemos unas pocas de variedades. Entonces tenemos, entre comillas, fresco, cremoso, tipo francés. Luego tenemos queso de media maduración, de 40 días. Luego los más curados, rulo. Y luego uno de larga maduración, que ya lo sacaremos, que ahora no lo tenemos. Que ese ya es para septiembre, octubre. ¿Y eso lo aprendiste sobre la marcha? O... Sí, bueno, hemos hecho algún cursito para... Claro, y muchas pruebas, muchas pruebas, ensayo, error. Y ahora ya son riquísimos, Sí, vamos, que puedo comprobar. Vamos ajustándolo. ¿Y ahora qué retos hay? Pues el siguiente, pues mira, estoy ahora o estamos, en la quesería de momento quietecito, vamos como seguimos y intentaremos hacer algún queso más. Estamos ahora trabajando en la quesería con el tema de los fermentos propios, las pruebas que hemos hecho están funcionando muy bien. Y luego en cuanto a ganadería, pues vamos a intentar coger una nave que van a hacer ahora en el pueblo de al lado para aumentar un poco más la ganadería. ¿Tiene más animales? Sí, porque si queremos producir en épocas de invierno, con eso que te he dicho, el 25%, tener un stock de curados, tenemos que tener, sí. Entonces necesitaríamos un poco más de... ¿Y todo esto con 2 personas o cuánta gente trabajáis? Bueno, familia, este año somos la familia, Erika y yo. Hemos conseguido meter una persona este año. Y bueno, y posiblemente la quesería nos haga falta alguien más de aquí a poco. Claro, para que también sea regenerativo para vosotros y no no echa mucha hora. Sí. ¿Y cómo se os puede apoyar? Comprando los quesitos. Muy bien. No, y viniendo a ver aquí esto también. Claro. Nosotros hacemos rutas también con las cabras y bueno, hay que ver ganado, pues puede venir perfectamente. Yo digo una cosa muy importante en cuanto a la ganadería ecológica es ir a verlas. Ir a verlas porque hay mucha trampa, entre comillas, en el ecológico. Y si conoces el productor, sabes lo que estás comiendo o comprando. Si ves lo que hay y ves cómo se maneja el ganado y sobre eso, vas a ver que no... Hay mucha gente que tiene este tipo de manejo y no está certificado en ecológico. Sí. Y está un poco a la sombra. Entonces, porque muchas veces, por lo que hemos hablado antes del papeleo, que cuesta trabajo, que tal, la gente pues se queda ahí, no sabe y hace unos quesos maravillosos y una leche maravillosa, pero no pueden ponerle el sello porque no saben cómo hacerlo. Y solo necesitamos el sello porque solemos comprar en el supermercado donde es anónimo. Si vamos a buscar el producto, pues no nos hace falta casi. Sí. Claro, sí, muchas veces no se trata solo del sello, se trata de saber, ver qué tipo cómo se maneja la ganadería. Y ver la realidad, porque hemos hablado antes que también a veces tienes una idea también súper idílica, que no siempre es esto, ¿no? Que también hay hormigón, también hay establo donde pasan la noche también, y todo esto también creo que está bien como que corregimos un poco, pues que eso también forma parte, que no pasa nada. Pues... Hombre, ellas pueden vivir perfectamente a la intemperie, todo es una cuestión de costumbre, igual que nosotros. Si la cabra, el único problema que tiene es que le gusta el agua, no le gusta la lluvia. Entonces sí necesitan zonas de abrigo en épocas de lluvia, pero luego para el frío, nosotros en el manejo a veces nos equivocamos, queremos que las cabras estén como nosotros, cerraditas, calentitas y claro, humanizamos mucho los animales. Y lo que ellas realmente necesitarían, y por su sistema inmunitario y todo, es estar todo el tiempo posible fuera. Tienen pelo, aguantan el frío, pero nos da pena. Ay, están... Puedes llevártelo a la cama. Sí, te la puedes llevar sin problema.
Bueno, pues nada, muchas gracias por De nada. darnos un poco una perspectiva desde adentro, ¿no? De una realidad de ganadero y pues para también pues mostrarnos que existe otro tipo de ganadería, Sí, sí. que es nuestra responsabilidad de buscar la gente que digamos hace bien las cosas y apoyarlas al comprar sus productos. Así que con eso nos quedamos y muchas gracias a todos y todas por mirar.